de módulo de reacción. reacción horizontal. Ajá. Ah, bueno, pues es para esa investigación, ya la tiene usted ahí. Según hay otros métodos según más sofisticados, Ajá. pero utilizan un software. Pero como un software. Este, bueno, bien, no sé cómo funciona bien el método, pero dice que utilizan unas curvas, Unas curvas. curvas, eh, curvas de qué? De efectos no lineales. Bueno, pues ahí lo más que investigue, trate de entenderlo, pues ya lo escribe y lo manda como la tarea para la cuestión de los módulos, ¿no? Lo más que se pueda, pues mejor, lo más que se puedan entenderle ahí, ¿no? Cómo se le hace para obtener los módulos de reacción. Pues creo que ya son todos. Ya esperamos unos minutos más. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Si no, ya para tomar la foto inicial y poder, pues ya pasar a la discusión de la formulación de los pilotes, ¿no? Y nuestro ejercicio final para ya terminar pues, con todos los, digamos, el contenido del curso. Entonces, pues vamos a tomar la foto inicial. Si me facilitan su cámara, por favor, todos. Emiliano Pérez, Luis Galván. Permítanme un segundo. Bueno, entonces, no hay ninguna duda, ningún comentario. Entonces puedo iniciar ya con la parte de la formulación, ¿no? Va a resultar relativamente sencillo esta parte, casi como pues un ajuste nada más a nuestra matriz de rigidez que ya tenemos. Bueno, entonces análisis de zapatas, que puede ser losas de cimentación y además ahora con pilotes. Entonces, el elemento pilote de cimentación, este es un pilote que va a estar pues en el plano XY. Este plano XY pues es el plano, digamos, el eje vertical Y el eje X pues puede ser cualquiera de los, digamos, pues de acuerdo a cómo está en nuestro análisis, ¿no? Puede ser X o Z. Ahorita vamos a ver cómo acomodamos nuestros datos para nuestro análisis. Entonces, un pilote de cimentación es un elemento estructural vertical o inclinado soportado por el suelo. En el plano XY, similar a los elementos de marcos planos. Entonces, nosotros vamos a formular el pilote que trabaje prácticamente en el plano XY. Y ahí pues se tienen 3 grados de libertad por nodo. Vamos a pensar en los marcos planos cuando ustedes estaban en análisis estructural y tendríamos los grados de libertad importantes, el desplazamiento X, desplazamiento y la rotación Z. El pilote de cimentación debe tener, por lo tanto, pues 3 grados de libertad por nodo y requerimos adaptar la matriz de rigidez en fundación elástica a 3 grados de libertad por nodo, resultando una matriz de 6 por 6. Entonces, aquí observamos la matriz de rigidez en el sistema local. El sistema local, bueno, pues ahora el eje X es el eje de la pieza.
Ahí está. El eje Y, bueno, pues en el plano, digamos, horizontal, eje Y y el eje Z. Aquí se muestran pues los desplazamientos que va a sufrir el pilote en el nodo I y en el nodo J. O sea, en el nodo J y en el nodo K va a tener desplazamiento axial X, desplazamiento lateral Y y rotación alrededor del eje Z. Y los elementos mecánicos, bueno, pues por consiguiente es una fuerza axial Fx, una fuerza cortante Fy y un momento flexionante Mz. Y nuestra formulación de la matriz de rigidez para este pilote en contacto con el suelo, cuyo módulo de reacción pues es K0, es decir, este sería el módulo de reacción vertical, perdón, horizontal, puesto que es la carga o la resistencia que se necesita cuando el pilote se mueve lateralmente. Y nuestra matriz de rigidez sería de esta forma, en donde los términos con X, que están ahí, pues son los que ya hemos calculado para la viga zapata corrida, digamos. Simplemente desplazamiento Y y rotación Z. Entonces tenemos que agregar el grado de libertad adicional, que sería agregar un renglón en la parte 1, un renglón en el 4, columna en la columna 1 y columna en la columna 4, con estos valores de interrogación debidos a la rigidez axial del piloto. Todos los demás términos de los renglones que se agregaron pues son cero. Algo similar a como hicimos la viga en el plano horizontal XZ. En ese plano horizontal XZ, acuérdense, pues le incluimos el término de rotación, ¿verdad? Porque sería nuestro análisis global en ese plano de cimentación. Entonces ahora le agregaríamos una rotación. Ahora lo que agregamos es un desplazamiento o una rigidez axial. El grado de libertad del nodo adicional, como lo mencionaba, pues corresponde al efecto de la fuerza axial. Y los términos que están aquí en X, pues son los que ya teníamos. Si nosotros recordamos nuestros apuntes de mecánica de materiales, vamos a ver que la rigidez a fuerza axial, de acuerdo al curso de análisis estructural, pues es el valor EA entre L. Es el valor de la rigidez axial. Y si nosotros seguimos nuestra definición para rigidez, es decir, dar un desplazamiento unitario en el grado número 1 y solo en los demás, obtenemos pues las fuerzas necesarias para la primera columna. Y después hacemos otro sistema de fuerzas en donde obligamos al nodo 2 o al grado 2 de axial, en este caso una deformación unitaria, obtenemos las fuerzas K1,2, K2,2. En este caso aquí está la matriz de elemento, en donde la variable K pues es igual a EA entre L. A pues es el área de la sección transversal, en este caso pues la del pilote, E el módulo de elasticidad del material y L la longitud del pilote. Y a nuestra matriz de rigidez en el sistema local nos quedaría de esta forma. Entonces, como ven, ahora en lugar del término de rotación o el término de rigidez a la torsión, cambiamos por el término de rigidez axial, EA entre L. ¿De acuerdo? Ese sería nuestro, digamos, ajuste a nuestra matriz. Ahora tendremos que pasar del sistema local al sistema global de análisis. Entonces, en la siguiente vamos a ver cómo hacemos esa etapa. Acuérdense, nuestro sistema de análisis global son las que tienen las, digamos, X', Y' y Z'. Como nosotros estamos acostumbrados, nuestra cimentación o el plano horizontal de nuestro análisis es X', Z' y el eje Y es el eje vertical. Ahora nuestro pilote puede estar inclinado respecto del plano XY. Acuérdense, nuestro es como si fuera marco plano y nuestra pilote es una columna en el plano XY. Es donde estamos metiendo nuestra, digamos, pilote. Porque nada más estamos considerando esos 3 grados de libertad. La relación que existe entre los sistemas XY local y X', Y', que es el global, pues está de acuerdo con esta operación matricial. Nosotros subdividimos nuestra matriz de rigidez en 4 partes. A la submatriz del lado, digamos, superior izquierdo, pues le llamamos K1,1, es una matriz de 3×3, K1,2, pues como se ve ahí en la figura, la del lado derecho, y abajo, pues la K2,1 y la K2,2. Y nosotros tenemos que pasar esta matriz de rigidez del sistema local al global mediante este triple producto matricial.
K' igual a la R con una raya por K, la matriz de rigidez local, por la R transpuesta con esa, o sea, la R con raya transpuesta. Siendo la R con raya, pues esta matriz que incluye a la de rotación R, que tiene estos valores. El ángulo del pilote pues va con respecto del eje X global y X local. Ahí se ve, es el ángulo alfa. Entonces aquí la matriz de rotación pues es coseno de alfa menos seno de alfa, coseno de alfa, etcétera, como está ahí. Y alfa pues es el ángulo entre los ejes locales X' y E. El eje X local y el eje X global, como se ve ahí. Dada la partición que se hizo de las matrices, entonces el producto matricial, en vez de llevarse a cabo en un producto de 6x6, que sería en la parte de arriba, podemos hacer 4 productos de 3x3 nada más, tal como está aquí R, K11 R transpuesto. Entonces, si nosotros ya tenemos la matriz para la losa de cimentación que está en el plano XZ, y si se fijan, es lo mismo, bueno, pues entonces a esa matriz, en lugar de tener el término de rotación GJ entre L en esta parte, le cambiamos ahora a EA entre L y hacemos nuestra matriz de rotación de esta manera, porque esta es la que rige para el caso de marcos planos en el plano XY, es donde estamos haciendo la rotación. Entonces, todas nuestras operaciones matriciales pues quedarían exactamente. Asimismo, como ya transformé la matriz de rigidez del sistema local a global, tengo que ver cómo pasamos las fuerzas del sistema local que están aquí al sistema global. Y también pues los desplazamientos. De esa manera pues nos quedaría aquí las fuerzas, cómo se transforman o cómo pasan las fuerzas del sistema local al global y viceversa, pues mediante el producto. Las fuerzas globales igual a la matriz de rotación R por las fuerzas locales. Claro que las fuerzas locales pues incluye fuerza en X, fuerza en Y y momento Z. Esta sería nuestra matriz de rigidez para el caso de pasar las fuerzas locales a globales. Al revés, las fuerzas globales a locales serían mediante esta operación matricial que sería pues con la R transpuesta. En este caso también la inversa de esta matriz R es igual a su transpuesta. Entonces por eso es más sencillo pasar. Bueno, haciendo la transpuesta sería más, es más rápido que hacer la inversa, ¿no? Al final de cuentas es lo mismo. La fuerza global por esta matriz R transpuesta nos da las fuerzas locales. Recordando, pues el ángulo alfa, pues es el ángulo entre el eje X local y global. Los desplazamientos, de la misma manera, pues también son vectores. El desplazamiento en el sistema local de X, de Y, de Z por la matriz R nos da los desplazamientos en el sistema global. Y viceversa, los desplazamientos globales por la matriz R transpuesta, que está aquí, nos da los desplazamientos en el sistema local. Entonces, ya podemos pasar del sistema local al global, tanto fuerzas, desplazamientos y también pues la matriz de rigidez. Entonces, lo que nos queda para calibrar nuestra hoja de Excel, digamos aquí tengo un elemento pilote de cimentación. Como ejemplo de cálculo de la matriz de rigidez de un pilote de cimentación tenemos el pilote visto en corte, pues ahí está, es un pilote cuadrado de 40 centímetros por 40 centímetros, es cuadrado, y todo alrededor tienes terreno. Nuestro pilote nada más se va a deformar en un solo plano, que es un caso particular. Ya sabemos que el pilote en realidad también puede trabajar en la dirección, digamos, Z. Aquí nada más lo estamos haciendo trabajar en la dirección X, para ver cómo ensamblamos o cómo formamos la matriz de rigidez. Para el ejercicio de esta hoja, de esta plantilla, pues K0 vale 0.4. En este caso, pues es el módulo de reacción horizontal, 0.4 kilogramos por centímetro cúbico. El módulo elasticidad E, 221.359 unidades por centímetro cuadrado. Y aquí mostramos pues la matriz de rigidez del sistema local con estos datos. El ángulo para pasar al sistema global es 75 grados. Aquí se puso 75 grados, peralte 40, ancho 40 y la distancia o la longitud de apoyo pues es el mismo ancho del pilote, 40 centímetros.
el módulo de reacción horizontal, punto 4, el módulo de elasticidad y la relación de Poisson, punto 25. También pues calculamos el área, etcétera, ya con los parámetros, digamos, geométricos, la función coseno y seno también en función del ángulo de 75 grados. Aquí tenemos la matriz de rigidez en el sistema local. En este caso tenemos una carga uniforme a lo largo del pilote perpendicular, digamos como carga sobre el pilote, de 0.3 toneladas por centímetro. Entonces, las fuerzas de empotramiento locales aquí se encuentran en la plantilla. 0 de fuerza horizontal, es decir, fuerza en X no hay, solo fuerza Y y momento Z, pero esto en el sistema local. Cuando pasamos al sistema global, pues ya hay componentes en las tres direcciones, fuerza en X, esta fuerza X es fuerza global, fuerza Y global, etcétera, momento Z, y los demás del extremo 1 y del extremo 2. Eso sería la plantilla para poder nosotros calibrar nuestra hoja, pues que no tiene mayor trámite más que ajustar nuestra matriz de rotación al ángulo alfa y cambiar el término de rigidez a la torsión que teníamos en el caso de losas planas o de que trabajara en el plano X, vamos a decir Z, en el plano horizontal, las losas de cimentación. Ahora le cambiamos aquí por el término EA entre L y todo lo demás nos queda igual. Y la transformación del sistema local al global, pues ya lo vimos. ¿De acuerdo? Entonces, como ejercicio, pues vamos a tener este ejercicio. Ahí está. Este ejercicio, pues consiste en una cimentación de una zapata, de un puente, en donde el puente descarga 100 toneladas. Aquí sale aquí donde está, digamos, la carga de 100 es la columna del puente, como si fuera, pues vamos a decir, un puente vehicular o un puente de las líneas del metro, ¿no? Está la cimentación pues, en la banqueta, abajo, en el suelo, enterrada, y de esa sale una columna pues circular normalmente, o cualquier otra forma. Y la carga que nos está mandando es 100 toneladas de descarga, un momento de 130, digamos, toneladas metro, en ese sentido, y una fuerza cortante o fuerza horizontal de menos 50. ¿De acuerdo? Aunque esta fuerza la dibujé acá en el lado derecho, en realidad está aplicada en este punto. Ahí en este lugar donde se ve ahorita el apuntador, es donde se aplican las tres fuerzas, la fuerza vertical, la fuerza horizontal y el momento flexional. Y la zapata tiene las dimensiones que se muestran ahí, 250 por 480 centímetros. Obviamente los 480 es esta distancia. Y los 250 es en el sentido, digamos, perpendicular. Y se tienen únicamente dos pilotes. Los pilotes que llegan hasta el estrato rígido, aquí. La primera etapa del pilote, 15 metros, tiene estos valores del módulo de reacción, tanto horizontal X como vertical. Es un estrato 2. Y al principio hay un estrato más blandito, estrato 1, que tiene un módulo de reacción X de 0.3, el horizontal, y el vertical de 1.25 kilogramos por centímetro cúbico. Estos son datos que obtuvimos del estudio de mecánica de suelos con las pruebas que se le hicieron ahí, el muestreo que se le hizo a ese terreno, con de acuerdo a la investigación que ustedes están haciendo. Entonces aquí ahorita estos son datos. Hay dos estratos, estrato 1 hasta 20 metros y estrato 2 hasta llegar al terreno firme, a la roca, 15 metros más. En planta, pues ahí observamos nuestra zapata. Nuestra zapata pues es de 250 por 480. La columna que se ve aquí, que es la columna, vamos a decir, la que sostiene la superestructura, de 80 por 40, y los dos pilotes de 40 por 40. Esa sería nuestra estructura. Entonces, en este caso hay que hacer, pues, desarrollar primero el análisis pilotes y zapata flexible. Caso 1. A ver qué resultados obtenemos, tanto de elementos mecánicos para los pilotes como para la zapata. El caso 2 va a ser pilotes flexibles, pero vamos a considerar que la zapata es rígida. ¿De acuerdo? Fíjense que aquí en la zapata no está dado el espesor,
Simplemente en planta tenemos pues el tamaño de la zapata. Nos faltaría el espesor. Ese espesor ya sabemos que va a tener que llevarse de acuerdo al cortante que se presente. Entonces, necesitamos hacer un primer análisis para poder sacar los cortantes sobre esta placa, la zapata, y determinar el espesor, pues de acuerdo a lo que ya hemos estudiado, ¿no? Cómo se calcula el espesor de las zapatas, pues de acuerdo al cortante por viga ancha y al cortante por punzonamiento, puesto que estos pilotes, vean, aquí está, pues también tratan de penetrar sobre la placa de la zapata, ¿no? Entonces, el espesor debe ser suficiente para que este pilote no penetre sobre la zapata, ni la columna, ni ninguno de los pilotes, ¿no? O sea, que no haya penetración y también que cubra con él la sección, digamos, de viga ancha, ¿no? Ya que hacemos el análisis 2, pues un tercer análisis vamos a considerar, igual que el inciso 2, pilotes flexibles y zapata rígida, solo que nada más vamos a considerar el análisis pues condensado a 3 grados de libertad en total. Entonces tenemos 3 análisis, un análisis todo flexible, un análisis pilotes flexibles, zapata rígida, pero con los grados de libertad sin condensar, con los grados de libertad que correspondan a esta situación de zapata rígida y pilotes flexibles, y un tercer análisis condensando solamente a 3 grados de libertad por nodo en total. Y los 3 grados de libertad considerados en el análisis pues van a ser en este lugar, a donde se ve el cursor ahí. Ahí va a estar el grado de libertad horizontal, el grado de libertad vertical y el de rotación. Y ahí vamos a sacar la matriz de rigidez pues, de todo el sistema condensada ahí. Vamos a aplicar pues, las cargas que están pues, de acuerdo a la descarga de la columna del puente, o de la columna digamos, del viaducto elevado que va para lo que sirve esta zapata, y pues resolvemos pues, las deformaciones que hay aquí, y después regresaríamos las deformaciones a lo largo de la zapata y a través a lo largo de los pilotes, y vamos a obtener pues, los elementos mecánicos. Y finalmente comparar los 3 resultados, cómo andan caso 1, caso 2, caso 3, sacar comentarios, y ya con los, digamos, diagramas finales de momentos cortantes de toda la estructura, tanto de zapata como de pilotes, pues aplicamos el diseño de acuerdo a la norma de la Ciudad de México. No sé si hay alguna duda o comentario de lo que hay que hacer. Y este sería pues el trabajo, digamos, ya final del periodo, que sería una zapata con sus pilotes, pero los tres casos comentados, ¿no? Esto más que nada el de hacer zapata rígida, bueno, cómo le hago para modelar una zapata rígida y cómo le hago para estar condensando los grados y referir todo pues a un sistema, digamos, de referencia, pues que solamente sean los 3 grados de libertad en total, ¿no? O sea, que este problema puede tener, el primer caso, pues mucho, un análisis, pues vamos a decir, con muchos grados de libertad, que serían en todos los nodos, ¿no? El nodo de aquí abajo, el nodo de la unión, el nodo acá con la zapata, el nodo de este extremo libre, y el nodo, digamos, aquí donde está pues, la carga. Y entonces eso nos daría varios nodos y que tendríamos que multiplicar por 3, y ese sería el número de ecuaciones a resolver. Vamos a decir 1, 2, 3, 4, luego aquí 5, 6, 7, 8, 9 nodos, y 9 nodos por 3, pues cuando menos nos daría un sistema de 27 ecuaciones. Y si hay alguna parte que tenga tracción la zapata, pues hay que corregirla. Entonces, todo eso es problema. Entonces ya tenemos una solución con esas 9 nodos, 27 ecuaciones, ya tenemos la solución, un diagrama. Ahora vamos a decir que la zapata es rígida. Al ser la zapata rígida, pues es una zapata que pues tiene menos grados de libertad. Se reduce el sistema.
Y el último caso, nada más vamos a resolver el mismo sistema en vez de 27 ecuaciones con solo 3 ecuaciones. Y vamos a ver que podemos obtener los resultados bastante similares entre los 3 casos. Bueno, eso es la parte 4 del problema, comparar los resultados, bueno, y sacar conclusiones, ¿no? Al final de cuentas, como los resultados deben de parecerse, la estimación que se está haciendo, y vamos a tener un solo diagrama de momentos y de cortantes para el pilote 1, para el pilote 2, son diferentes, y para la zapata, y con eso ya armamos de acuerdo al reglamento de las normas de concreto, ¿no? No sé si hay alguna duda, algún comentario. Eso sería pues su trabajo para ya concluir con digamos, el contenido del tercer parcial, y ya nosotros estaríamos haciendo pues el examen el 17 de diciembre. Pues todavía estamos en noviembre, tenemos ahí pues 17 días de diciembre más lo que falte de ahorita de noviembre. Pues tenemos ahí del orden de unos 20 días para poder nosotros terminar y concluir nuestras tareas y presentarnos al examen, el examen final. ¿De acuerdo? No sé Cuando digo perdón, no escuché bien, perdón. ¿No escuchó? ¿Qué parte? Lo del examen. Bueno, el examen es el día 17 de diciembre. Ah, ok, sí, está bien. Sí, o sea, contamos para terminar ya pues las tareas y todo el estudio de esta tercera parte hasta el día 17 de diciembre. Comentando en resumen cuántos días faltan, pues para que termine este mes, pues son del orden de 4 días más 17 días de diciembre, pues nos quedan como del orden de 20 días para terminar todo y aclarar todas las dudas y terminar todos los ejercicios, incluyendo pues este último de pilotes. Y entonces, como vieron la formulación del pilote, así formulamos cualquier elemento que esté en contacto con el suelo. Nosotros podríamos modelar un pilote que también trabajara no nada más en la dirección X, Y, como lo estamos haciendo ahorita, como si fuera marco plano, sino también en la dirección Z, Y. Entonces ya tendríamos un elemento pues prácticamente en el espacio que trabajara en las dos direcciones, y nuestra matriz de rigidez pues simplemente va a ampliarse. En lugar de ser 6 grados de libertad, pues vamos a tener que incluir el movimiento en el otro sentido, que serían pues la deformación, digamos, de flexión en el eje débil del pilote con el otro eje, pues sería una matriz de 4x4 adicional, y nos daría en total pues una matriz de 10x10. Ahorita ya tenemos una matriz de, vamos a decir, de 6x6, ¿verdad? Si nosotros le agregamos la flexión en el otro plano, que sería agregar elementos, vamos a decir, como los que ya conocemos, nada más que en lugar de ser flexión alrededor del eje Z, pues ahora flexión alrededor del eje Y. Y módulo de reacción, pues sería igual en los dos sentidos. Y entonces ampliaríamos nuestra matriz de rigidez agregándole 4 renglones y 4 columnas a un total de 10. Nos faltaría un solo grado de libertad en cada nodo, agregarle el de la torsión, y ya tendríamos el de la matriz de rigidez en el espacio de 12x12. Pero los pilotes normalmente no tienen mucha resistencia a torsión porque son muy largos y son delgaditos. Por ejemplo, ahí se ve 40 centímetros. ¿Qué tanta rigidez puede dar? Entonces, podría ser nada más adecuado considerar la flexión en un sentido, la flexión en el otro y la fuerza axial, lo cual nos da pues, una matriz de 10x10. Eso, de el que lo quiera formular de esa forma, pues es, digamos, opcional. No vamos a considerar nosotros aquí la formulación en ese caso, pero
Pues si vemos la matriz de rigidez, déjenme pasar acá cómo podría hacerse ese caso. Déjenme regresar aquí a la presentación. Aquí. Entonces voy a aprovechar para poner la tableta para aclarar. Bueno, ahorita de lo que hay que hacer no hay ninguna duda. O mejor ya los que opcionalmente quisieran manejar el pilote en las dos direcciones, pues lo aclaramos después. Pero ahorita pues que le vayan entendiendo cómo está en el plano, como marco plano hay que hacerlo, nada más. Nada más que la columna, llamada pilote, pues está enterrada en el suelo y su formulación de la matriz de rigidez, pues es como ya lo vimos, para elementos en contacto con el suelo. Podemos tener pilotes inclinados, no es problema, pues para eso está el ángulo alfa. Si el pilote es vertical, el alfa vale 0, perdón, 90 grados, totalmente vertical, pero si está un poquito inclinado, a lo mejor alfa vale pues 80 grados, un pilote con columnas pues, un poco inclinados. Esos pilotes inclinados pues pueden tener más resistencia que un pilote vertical para cuestiones sísmicas del edificio donde estén, ¿verdad? Pero pues esa es la ventaja, ¿no? Que nosotros, como estamos usando el método de la rigidez, nuestro pilote puede tener la inclinación que queramos. Y se pueden y se han construido en la práctica pilotes inclinados, sobre todo en las plataformas marinas. Ahí las plataformas marinas, bueno, pues aunque el pilote se vaya inclinado, pues no invade otro terreno. Aquí el único problema sería que si nuestro lote del edificio pues es un límite y nos vamos inclinados, pues realmente estaríamos colocando cimentación en el terreno del vecino, ¿verdad? Que podría ser ventajoso, un pilote inclinado trabaja mejor para oponerse, vamos a decir, al efecto sísmico. En las plataformas marinas, bueno, pues lo que hay que resistir más, pues no es tanto el efecto sísmico, sino más bien el efecto del oleaje. Y como ahí, pues una plataforma está ahí, pues un puntito en el mar, pues los pilotes podrían ir inclinados, aunque se extiendan pues más afuera, digamos, de lo que sería la plataforma misma, puesto que van inclinados. Pero esos pilotes podrían tener una mejor resistencia para la estabilidad lateral ante las cargas de oleaje. Y trabajan desde luego pues en las dos direcciones. En el plano horizontal puede haber oleajes en X, o en la dirección Z, o en una dirección arbitraria inclinada, ¿no? Ese es un problema tridimensional. Pero nosotros podríamos, les digo, ampliar nuestra formulación de pilote que ya tenemos a una matriz local de 10 por 10. En lugar de 6 por 6, sería cuestión de agregarle la flexión en el otro sentido, y la flexión en el otro sentido, pues ya sabemos que es una matriz de 4 por 4, nada más que cambiaríamos la nomenclatura. En lugar del eje Z, flexión alrededor del eje Z, sería flexión alrededor del eje Y, y cortantes pues en Z, ¿no? O sea, se cambiaría nada más el efecto en cuanto a la nomenclatura de los ejes, pero sería la misma formulación. Y podríamos tener pilotes trabajando en las dos direcciones. En los pilotes no tenemos que verificar si hay tracción. Si aparentemente se presenta tracción, pues en realidad lo que pasa es que la compresión es del otro lado. Siempre habrá terreno, digamos, en el que esté actuando el pilote. Nunca va a quedar, ni va a tratar de levantarse, ni va a quedar en el aire. Si la presión es positiva, pues es como estamos trabajando nuestra, digamos, normalidad en cuanto a zapatas corridas. Si la presión sale negativa, para nosotros en zapatas corridas representaba pues tracción, está trabajando al revés el suelo, y ahí desconectaríamos nuestros, digamos, resortes que estuvieran en tracción. En el caso de las zapatas, en el caso del pilote no importa si es tracción, no, realmente no es tracción, simplemente se está recargando del otro lado. Sí queda claro ahí más o menos eso. Entonces no va a haber ahí tracción en pilotes, aunque salga reacciones negativas, pues así se queda. De acuerdo a lo que vimos en los, voy a poner aquí una hojita aquí, lo voy a compartir. A ver, un segundo. Ahí está, esto ya lo hemos visto, la
clase anterior. Aquí está cómo es la reacción del suelo. ¿Sí? Aquí se ve. Aquí vamos a decir que es una reacción de suelo positiva. El pilote va hacia la derecha y el terreno pues reacciona pues, como si estuviera apoyándose ahí. Pero aquí en esta parte pues, parecería que fueran reacciones negativas, pero en realidad pues se está recargando y el terreno reacciona así porque ahí está el suelo, ¿no? Entonces, aquí hay una reacción en un sentido, aquí hay otra reacción en otro sentido. No está tratando de levantarse al aire, sino simplemente que la presión pues es con signo contrario. Aquí se ve porque podemos tener en los pilotes pues, reacciones en un signo, reacciones en otro y otra vez positivas, etc. Y así se comporta el piloto. Ahí está reacción del suelo. Esta es una de las figuritas que se vieron en la clase anterior. Y claro que integrando este diagrama de presiones, pues nos tiene que dar la diagrama de fuerza cortante. Integrando el diagrama de fuerza cortante, tenemos que obtener el diagrama de momento flector. Si nosotros integramos el momento flector, tenemos las pendientes y finalmente si volvemos a integrar, llegamos a las deformaciones. Pues estas relaciones se siguen manteniendo y son desde que estudiamos mecánica de materiales o resistencia de materiales, pues las relaciones que existen entre las diferentes, digamos, curvas que se presentan en la elástica de estructuras, ¿no? Desde la, vamos a decir, desde la reacción, la carga uniforme que se podía presentar. Claro, aquí no es carga uniforme, pues va variando de acuerdo con este diagramita. Pero si integramos este diagramita, nos da esta fuerza cortante. Si integramos este diagrama de cortantes, el momento friccionante y así sucesivamente. No sé si hay alguna duda o comentario. ¿Alguna duda? No, por el momento. Y empiecen a trabajar, van a empezar las dudas. ¿Sí, decía? Decía que no por el momento. Por el momento, no. Bueno, pues entonces ya saben el trabajo que hay que hacer de aquí al día 17 de diciembre. Pues tienen bastantes días. Ya el contenido del curso. Pues, no sé si alguien tiene inquietud en algún otro problema que abarquemos, que queramos considerar, como podría ser muros de contención. Bueno, pues al final de cuentas, imagínense que en lugar de este pilote, este no es un simple elemento cuadrado, sino es un elemento muy largo en este sentido, ¿no? Y este podría ser un muro de contención. Entonces, se resuelve igual, solo que la distancia, pues como es un muro muy largo, pues se analizaría 1 metro de ese muro y estaría en contacto con el terreno. ¿Y qué carga va a estar soportando el muro? Pues la carga que venga del terreno, ¿no? Está, pues el empuje, ¿no? De acuerdo como ustedes estudiaron los empujes en mecánica de suelos, ese sería el empuje que nos estaría dando sobre nuestro muro. Y claro, el muro pues no podría quedar estable así, aquí abajo, en esta parte, iría pues la zapatita. Entonces, pues ya, pero podríamos trabajar también muros de contención de esa forma. Si hay inquietud y quieren hacer algún ejercicio que les proponga para muros de contención, lo podemos hacer. Hay tiempo suficiente. El chiste está que pues lo mínimo del curso, el contenido mínimo, pues es hasta este día lo que vimos ahorita. Ya si quieren algún ejercicio adicional o algo más, pues estaríamos pues también haciéndolo, ¿no? Miren, por ejemplo, en el caso de los pilotes, aquí, por ejemplo, la cimentación del ejercicio, estoy pasando rápido, aquí, pues ya nada más puse estos 2 pilotes porque vamos a trabajar en el plano X, Y. El eje Y, pues es el eje perpendicular aquí a la presentación. Pero en realidad, las zapatas construidas realmente, por ejemplo, para el metro de la línea 12, para el metro de la línea esa que va también por este circuito de la Unión, o ¿cómo se llama esa? Todos los elevados o los segundos pisos, pues en realidad no nada más llevan 2 pilotes, sino lleva una serie de pilotes a todo alrededor.
cuando menos a lo mejor 4 pilotes, uno aquí, otro acá. Entonces los pilotes tendrían que trabajar tanto en la dirección X como en la dirección Z, en ese plano, ¿no? Entonces sería una columna con una descarga pues de toda la estructura elevada y una zapatota con muchos o varios pilotes alrededor. Es como trabajaría realmente. Nosotros estamos haciendo un ejercicio tendiendo a lo que es en la realidad, pero simplemente para simplificar un poco el comportamiento, pues nada más 2 pilotes y lo vamos a analizar en el plano. Pero si alguien dice, no, pues yo quiero ver con pilotes en este otro lugar, y este mismo ejercicio lo podemos hacer con 4 pilotes, con pilotes que trabajan en otra dirección, y desde luego, pues, sería un ejercicio un poco más completo, ¿no? Completo, pues, para los conocimientos que ustedes deben de tener. Pero este sería el contenido mínimo del curso, hasta poder hacer análisis de estructuras con pilotes en el plano vertical XY, como si fuera marco plano. Como está, pues, el ejercicio planteado, ¿de acuerdo? No sé si hay alguna duda o comentario. Como dicen ahorita, pues no tenemos dudas. Vamos a empezarlo a plantear y conforme vamos, digamos, ya nomás de aquí al día 17, pues puras pues, aclaración de dudas y ver cómo van los resultados que van obteniendo para este ejercicio. ¿Y el extraordinario cuándo sería? No le escuché bien. ¿Cómo dijo? El extra, ¿cuándo sería? ¿Sería una semana después del tercero? No, es que ya no nos da tiempo de hacer el examen extra. Entonces, lo que vamos a hacer es, en las mismas 2 horas, los que nada más deban, por decir algo, no deban más bien nada, o sea, que vayan bien en el primer parcial, en el segundo parcial, pues se presentan al hacer el tercer parcial aquí y ya. Y para los que deban alguna parte, pues se tendría que completar el examen con más preguntas, algún ejercicio adicional para poder subsanar lo del examen extra. O sea que tendría que ser al mismo tiempo. Entonces, los que no sé cuántos casos estén en uno y cuántos casos estén en otro. Entonces, vamos a pensar que si alguien debe la parte 1 o la parte 2, pues tendría que hacer el examen completo y el examen, en vez de funcionarle para el alumno que esté en esa situación, sería pues directamente su examen extra. La parte que corresponde al tercer parcial sería la calificación que se le asentara en el tercer parcial, que al final de cuentas, pues, si debe la parte 1 y 2, pues no le va a dar el promedio para pasar. Pero, como es el mismo examen, esa calificación va a ponerse en el examen extra. Y esa sería realmente su calificación. Y las tareas, en lugar de contar para el tercer parcial, las contaría para el examen extra. Es decir, que el examen extra ahorita no tiene, en la planeación del curso no tiene puntos por tarea. Entonces dejaríamos esos puntos del examen, no desperdiciarlos, esos 3 puntos de tareas en el tercer parcial, que no les ayudaría de mucho si es que deben el primero y segundo parcial. Entonces mejor esos 3 puntos dejarlos de apoyo para su examen extra. Y de alguna manera, pues esa sería su calificación final. Aunque yo sí tengo que asentar calificación en el examen tercer parcial. Pero al final de cuentas, lo que saquen en la parte que es del tercer parcial, pues eso se les pone de calificación. Y en el examen extra, pues va a ir esa tercer parcial, más los ejercicios o las preguntas adicionales que complementen, pues, lo que sería el examen extra, más tareas. Esa sería la forma. Ahora, las personas que nada más deban uno de los parciales, no los 2 anteriores, entonces pues tendrán que hacer el examen del tercer parcial, más una parte de las preguntas
adicionales, ¿no? O tendrían que hacer la parte adicional, pero con un mayor puntaje en cuanto a las respuestas. Es decir, que si contestan menos, pues de todos modos ya tienen una calificación correspondiente a subsanar el parcial que deben, y también sus tareas irían incluidas para el extra que les ayude ahí. Y los que nada más deban el tercer parcial, pues nada más hacen la parte del tercer parcial y ya. No sé si está claro más o menos. Sí, sí está claro. Gracias. Sí, es que ya no nos da tiempo, porque si quisiéramos hacer un tercer parcial, pues en primer lugar ahí las tareas cuentan y se tendrían que poner en la evaluación de esas tareas en ese lugar, y tendríamos que hacer un examen una semana después o a los 2 días. O sea, si lo hacemos en un viernes, pues luego el siguiente lunes o algo así rápido, el extra, porque ya no nos da más tiempo, quedaría muy apretado. Y yo prefiero que se tengan más días para hacer el trabajo, entenderlo bien y prepararse muy bien para ese examen extra, los que están en ese caso. Y si alguien ya pues prácticamente no debe nada, pues entonces en ese examen extra pues tienen más tiempo y estudian mejor para su tercer parcial. Es la forma en que se les puede ayudar más que las tareas de estos ejercicios. Claro, todos bien hechos y completos son los 3 puntos, pero influyan en el examen extra, lo que quiere decir que si tienen 3 puntos ya para el extra, pues el examen completo les va a evaluarse en, vamos a decir, 7 puntos. Que algunos tengan un examen más largo porque pues deben más cosas, bueno, pero al final de cuentas son los mismos 7 puntos. Y los que no, nada más deben un solo examen, el tercer parcial, pues el examen es el más corto en cuanto a número de respuestas que tienen que dar, y vale los mismos 7 puntos para esas personas. Esa es la ventaja de ya no, vamos a decir, de ver ningún parcial, ¿no? Y ya finalmente el SAIS pues les va a dar como calificación final pues el promedio. Pero bueno, el promedio para muchos no les va a servir para pasar, pero lo que les va a servir es la calificación que se les pueda sentar en la calificación del extraordinario, y esa es la calificación con la que el sistema los aprueba o los reprueba, ¿no? Esa es la calificación que influye más realmente, ¿no? No sé si hay algún otro comentario o duda. Ninguna duda, no los escucho. No, profe. ¿Todo bien? Creo que no, profesor. Todo bien, profe. Bueno, pues vamos a tomar la evidencia final de la sesión y pues ya continuamos con las sesiones el próximo lunes, y pues ya sabemos que lo que vamos a platicar son sus dudas. En caso de que no haya dudas, no hay nada que aclarar.